Bueno, los que quieran participar con solución de ejercicios, pues ya saben que al final de la tutoría vamos a dejar un espacio como de media hora más o menos para que puedan resolverlo. Sonia, buenos días, perdón, no lo había visto. Otra cosa, quisiera hacer un comentario así general que se me escapó hacerlo en la tutoría de repaso, pero el comentario general es con referente a los foros y también a la tarea 1. En general, la mayoría de soluciones que han dado a los ejercicios están bastante bien. Las notas en los foros, por ejemplo, han variado más que nada porque algunos solo han entregado un problema, otros han entregado uno y la mitad, y algunos otros, quizá por descuido o por alguna otra razón, no han terminado o se confundieron en alguna prueba. Pero en general, digamos que en un 70% los ejercicios han estado bien resueltos. Pero el hecho de que un ejercicio esté bien hecho no quiere decir que esté bien explicado. No sé si me doy a entender. Y bien explicado tampoco quiere decir que usted vaya a explicar todo perfecto y cosas así. Con bien explicado me refiero a que probablemente lo han resuelto bien, han hecho bien todo lo que tenían que hacer para llegar a la respuesta, pero se les han escapado detalles que a la hora de entregar una tarea o los ejercicios del foro tendrían que hacerlo. Por ejemplo, hay algunos que han hecho un uso exagerado de los dibujos y todo lo han querido hacer en los dibujos y no han explicado nada, ¿sí? Eso está bien cuando uno, por ejemplo, es profesor y está explicando algún ejercicio o cuando ustedes pasan a exponer un problema, ahí no hay ninguna dificultad en hacerlo así, porque ustedes al mismo tiempo que van colocando los datos en el dibujo, van explicando de dónde salen esos datos, por qué le ponen nombre a las cosas, cómo son algunos trazos por ahí que hacen. Pero cuando uno tiene que entregar una tarea, recuerden que los nombramientos que uno hace o los cálculos o las conclusiones que uno va sacando tiene que irlas explicando. Hay otros que es todo lo contrario, no hacen nada de dibujo, sino que todo es hablado. Y cuando digo hablado, es como que usted solamente lo estuviera mencionando, pero como es una tarea, únicamente lo escribe. Entonces he visto muchos ejercicios donde todo es puro texto, no tiene casi nada de cálculos, casi nada de notación matemática, sino que la mayoría de cosas es puro texto. Entonces hay que saber armonizar entre una solución, una explicación o una sustentación, como lo quiera llamar, que lleve una parte de dibujo, obviamente, que en geometría creo que en todos los ejercicios siempre un dibujo es muy buena idea hacerlo, y una buena parte que sea de explicación, ¿no? De texto. Hay cosas que también yo siento que no son necesarias ponerlos. Por ejemplo, a veces ponen ahí, si van a hacer un despeje, ponen la palabra despejando. Yo siento que a menos que hubiese una confusión de en qué ecuación van a despejar, por ejemplo, hay ejercicios donde uno trabaja con 3, 4 ecuaciones y uno va a hacer un despeje solo en una de ellas. Ahí sí es bueno colocar despejando en la ecuación 2, por ejemplo. Pero si solo es una ecuación, no es necesario poner la palabra despejando. O, por ejemplo, cuando uno quiere, en teoría, explicar los pasos de la resolución, a veces uno coloca palabras como simplificando, resolviendo, cosas así. A veces no es necesario. Cuando son procesos algebraicos, usted solo vaya haciendo los despejes, simplifique y ya, y no es necesario colocarle textualmente que lo que está haciendo es simplificar. O sea, son cositas que no es que están malas, pero que digamos que están un poquito de más. También hay que fijarse mejor en algunas palabras que a veces ponen y que al final no tienen nada que ver con la solución. Por ejemplo, a veces están diciendo que van a trabajar con algunas rectas como medianas y cosas por el estilo, y en el dibujo no hay ninguna mediana, por poner un caso. O si no, a veces dicen, voy a trabajar con el ángulo, tomando el ángulo teta, y en el dibujo no hay ningún teta, sino que al ángulo que se refieren tiene otro nombre.
O dicen el ángulo EAC mide 50 y resulta que no era el EAC, sino que era otro ángulo con otras 3 letras. Entonces, a veces hay una discrepancia entre lo que el dibujo muestra y lo que ustedes están explicando. Así que hay que tener un poquito más de cuidado. No solo redacte su solución, léala, a ver si usted la entiende, póngase en el lugar de que usted sea el que lo está leyendo y bueno, revísela. En los foros he visto también que a veces hacen observaciones unos compañeros a otros. Eso es bueno, eso es bueno. No solo es ir a decir excelente trabajo compañero o excelente trabajo compañera y darle palabras de aliento y cosas así, o solo comentarios buenos. La idea de los foros es precisamente, si el ejercicio está bien, bueno, felicitar al compañero, sí, pero también si uno le ve tal vez no algo malo, pero sí alguna consulta, como por ahí hay en el foro 1, creo, me pareció muy interesante que habían dentro de muchos aportes en los foros, habían unos por ahí donde hacían una observación de un proceso que en efecto el cálculo estaba mal. Así que ese tipo de comentarios también háganlos, no tengan pena. Si la idea es mejorar, la idea es participar y aprender todos de todos, ¿no? También me gusta que en algunos casos han hecho planteamientos de soluciones alternativas a las que los compañeros han planteado. Eso también es bastante provechoso. Bueno, eso eran los comentarios que quería hacer en general sobre las argumentaciones de los ejercicios de tareas y foros. También un fenómeno que lamentablemente se está dando. Digo lamentablemente porque es una situación cuesta, que cuesta un poquito, porque yo lo viví, yo fui estudiante, yo pasé por eso, cuesta un poquito quitárselo, yo sé, yo lo entiendo. Y es el hecho de que en geometría hay que tener mucho cuidado en no usar lo que queremos demostrar para demostrar un ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? A que vaya, por ejemplo, es muy común y es un ejercicio en el que se puede entender muy bien lo que voy a decir, el, el llamado teorema del serrucho, si se recuerdan, o de cerro, creo que le dicen algunos, otros le dicen serrucho, en fin, de geometría, que dice que cuando yo tengo líneas paralelas y le trazo un par de secantes que se cortan en medio, el ángulo formado de un lado es igual a la suma de los ángulos formados del otro lado, algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a usted le ponen eso de tarea que lo demuestre, lo que van a hacer es decir, por el teorema del serrucho o de Serrus, se cumple ese resultado. No es eso. El teorema que le están pidiendo demostrar es justamente ese que usted está usando. Entonces, hay que tener cuidado en no usar lo que yo quiero demostrar para demostrarlo a él mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que fijarse bien qué nos están pidiendo probar y no usar eso mismo para hacer la demostración. También, no sé por qué, pero se está dando el fenómeno que cuando a uno le dicen que el triángulo con el que va a trabajar es un triángulo equilátero, muchos lo que están haciendo como primer paso es probar que es equilátero. Bueno, pero si ya le dicen que es equilátero, no tiene por qué estarlo probando, si ya se lo están dando. Entonces, he visto por ahí en algunas, creo que fue en algunos ejercicios del foro, donde le decían que algunos triángulos eran equiláteros y se ponían a demostrar que los ángulos eran de 60 y todo lo demás. Bueno, pero si ya es equilátero no tiene por qué probar nada. Yo no digo que esté malo, pero si es innecesario hacerlo. Más lo que va a perder tiempo, porque algunos hasta se han gastado media página o una página, pero más lo que va a perder tiempo que lo que va a ganar. Así que ahí sí que hay que tener mucho cuidado en la redacción. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar ahora sí a lo que nos corresponde ver este día.
Aquí estamos. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Bien, vamos a comenzar viendo este día el llamado teorema de la bisectriz. Creo que no se alcanza ahí a apreciar el enunciado, quedó muy arriba, pero este es, repito, el teorema de la bisectriz. Este teorema aparece en el material como teorema 2.5. Pues vaya, ¿qué nos dice el teorema de la bisectriz? El teorema de la bisectriz hace referencia a cuando tenemos ya sea una bisectriz interior, que es la que divide a un ángulo interno en dos ángulos iguales, o si tenemos una bisectriz exterior, que es la que divide a cualquier ángulo externo en dos ángulos iguales. Entonces, es un teorema que aplica en ambas circunstancias. Vaya, ¿qué nos dice el teorema? Dice que en todo triángulo se cumple que los lados que forman el vértice de donde parte la bisectriz interior o exterior son proporcionales a los segmentos determinados por dicha bisectriz sobre el lado opuesto. Y nos dan dos dibujos, figura 10, figura 11. Una es una bisectriz interior, la otra es una bisectriz exterior. En el caso de una bisectriz interior, el teorema me dice lo siguiente. Si usted traza una bisectriz interior, esa bisectriz, en este caso, en este dibujo, está partiendo del vértice A. Entonces, los lados que forman el vértice A son el lado AB y el lado AC. Esos dos lados que forman el vértice A son los que están haciendo o formando una de las dos razones que se igualan en la proporción, es decir, AB sobre AC. Se hace el cociente de los dos lados que forman el ángulo. ¿Y a qué va a ser igual eso? Al cociente de los segmentos que la bisectriz forma con el lado opuesto. La bisectriz en el lado opuesto forma dos segmentos que son BD y DC. Entonces, ese BD y ese DC terminan haciendo una segunda razón y juntos, al ver la igualación, es que terminan formando la proporcionalidad que el teorema indica. Así que sería el cociente que se forma entre los lados del vértice A, los lados que forman el ángulo donde se está trazando la bisectriz, y el otro cociente es el de los segmentos determinados por BD y DC. Al hacer esos dos cocientes e igualarlo, pues ahí estaríamos teniendo ya nuestra proporción. De nueva cuenta, como planteé la clase en la teoría de repaso, con el teorema de Tales, estas razones también se pueden plantear de otra manera, ¿verdad? En el sentido de pasar un cociente denominador a multiplicar o mandar a dividir. Todo ese tipo de situaciones hacen que las igualdades de estas razones pues puedan verse un poquito diferentes. En el caso de la bisectriz exterior es más o menos la misma idea. Se traza en este caso, en este dibujo, la bisectriz exterior en el vértice A y esa bisectriz es AE. Esa bisectriz es AE. Entonces, esa bisectriz B, los lados que forman, digámoslo así, el vértice de donde se saca la bisectriz son AB y AC. Esos son los lados que llegan al vértice de donde se traza la bisectriz. Entonces, esos dos lados forman una de las razones, AB sobre AC. Y la bisectriz genera con respecto al lado opuesto, que en este caso sería BC, genera dos segmentos. Aquí hay que tener mucho cuidado,
Porque alguien puede pensar que los segmentos generados por la bisectriz exterior son BC y CE, pero no es así. Los segmentos generados por la bisectriz exterior son del punto donde la bisectriz exterior toca a la extensión del tercer lado, que en este caso es BC. BC se extiende, ahí está punteado. La bisectriz exterior toca a BC en E, y de ese punto E se trazan segmentos a los dos vértices. Así. Del E al B y del E al C. Esos dos segmentos, BE y CE, son los que terminarían cumpliendo la proporcionalidad. Aquí en el planteamiento le han puesto B por E por H. Esta H en el material no va. Esa H está de más. Sería solamente BE sobre CE. Así que ahí tendríamos el resultado de la aplicación del teorema de la bisectriz interior y exterior. El que más se suele ocupar es el de la bisectriz interior, pero el del exterior tampoco hay que dejarlo de lado, hay que conocerlo, sobre todo porque el de la exterior es el que puede generar un poquito más de confusión. ¿Preguntas? En el primer dibujo no sería la bisectriz AD. Y en el segundo pienso yo que le agregaban H por pensar que quizás el triángulo era rectángulo. No, pero en el primero, para empezar, por el argumento que dicen acá, dice que han puesto que BD es bisectriz interior. En el primero. ¿Sí? Sí, Sería sí, AD. aquí sí. Aquí sería AD. Ajá. Y igual en el otro es AE. No, pero en el otro la H no va. En el otro la H no va. Porque además no hay ningún triángulo rectángulo ahí. Ajá, bien. Uh-huh. Ahí están los pequeños detalles. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a ver un poco la demostración del teorema de la bisectriz. Vamos a comenzar con hacer la demostración para la bisectriz interior. Entonces, vamos a partir de un triángulo ABC, que es el que está aquí en color celeste azul. Un triángulo ABC, como el de esta figura 12, y trazamos la bisectriz AD. O sea, suponemos que AD es la bisectriz. Para hacer la demostración, partiendo de un triángulo y de la bisectriz, lo que se hace es trazar la paralela a la bisectriz. Trazamos una paralela a la bisectriz y esa es la paralela CE o EC, como lo quieran llamar. Es esta que está punteada al lado derecho. Esa es la paralela a AD y que pase por el vértice C. O sea, no es una paralela cualquiera que la voy a colocar en cualquier parte, sino que simplemente paralela a AD y que pase por el vértice, en este caso, vértice C. Después se prolonga el lado AB, que es la otra recta punteada de arriba, a modo de que se corten con la paralela punteada también, y ese punto de corte le llaman E. Entonces es trazar una paralela a la bisectriz y que pase por el vértice C de este triángulo y extender el lado AB, una paralela y una extensión, a modo de terminar formando un triángulo más grande, que es el formado por AB y BC y las extensiones punteadas que se han colocado ahí. Bueno, la argumentación del material dice, después de hacer todo esto, se tiene que los ángulos SA, DAC, BAD y AEC son iguales. Solo dice que son iguales, no dice por qué. Ahora, si nosotros queremos analizar el por qué esos ángulos son iguales, no está tan complicado. No está tan complicado. Pero aquí no lo han justificado, solo lo han colocado. La justificación es por lo mismo que nosotros hemos hecho con el trazo del CE. CE es paralelo al AD. Al ser CE paralelo al AD, la línea AC es una secante cortando paralelas. Entonces ahí, por ángulos alternos internos, por ejemplo, tenemos que estos dos que estoy marcando yo ahorita, que les van a aparecer marcados en rojo,
son iguales, por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Y esos son el DAC y el ACE. O SA le han puesto en el material acá, en orden contrario. Es el ESA y el DAC. Son los primeros dos que nos dicen que son iguales. Esos son por ser alternos internos. Esas son las cositas que falta ahí que justificar en la demostración del material. Los otros dos ángulos, el BAD y el AS, son iguales por ser correspondientes. Porque serían el BAD y el AS, que está acá. Esos son iguales por ser ángulos correspondientes y ya está. Ahora bien, ¿cómo juntamos el hecho de que los cuatro son iguales? Porque aquí los dos que marqué al inicio en rojo por ser alternos internos y los otros dos en azul por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Pero ¿cómo sintetizo yo en que los cuatro en efecto son iguales? Pues simple y sencillamente porque la AD es bisectriz. Si la AD es bisectriz, entonces estoy diciendo que, por ejemplo, estos dos valen alfa y alfa. Por alternos internos, este de acá abajo vale alfa y por correspondientes, el que está al fondo arriba también vale alfa. Entonces ahí ya tendría yo la justificación completa de por qué los cuatro ángulos que la prueba me indica son iguales. Son cositas que aquí no se mencionan. De aquí resulta, dice la prueba, que el triángulo CAE es isósceles. Sí, porque aquí hemos visto que tiene dos ángulos alfa. Es isósceles, lo que implica que el segmento AC y AE es igual o son iguales. Lo voy a poner con rayitas. CA y AE son iguales. Y como AD es paralelo a S, utilizando el teorema de Tales en un triángulo, eso lo vimos en la tutoría pasada, teorema de Tales en un triángulo, se tiene que AB sobre AE es lo mismo que BD sobre CD. Porque aquí tendríamos, viendo el triángulo completo AS, el BS, perdón, el triángulo grandote, el BS, le aplicamos teorema de Tales a ese triángulo, al BS. Aquí quizás voy a explicar utilizando el teorema de Tales sobre triángulos. Sí, pero le voy a poner aquí que es específicamente en el triángulo BCE o BS, como lo quieran ver. Aplicándole el teorema de Tales al triángulo completo, al triángulo grande, de ahí se saca la conclusión que AB sobre AE es lo mismo que BD sobre CD. Y por el hecho del isósceles en el AS, se hace la pequeña sustitución que AE, que es el denominador de mi primer razón, se convierte en AC. Eso es por ser isósceles el triángulo ACE. Y prácticamente aquí se ha llegado ya a la conclusión que el ejercicio o que la prueba pide, que es probar que AB sobre AC es lo mismo que BD sobre CD, que sería el resultado del teorema de la bisectriz. ¿Preguntas? Si me pidieran demostrar que el segmento AE es de la misma distancia o similar a AC, ¿qué tendría que hacer ahí? Si no, ya lo demostramos, pues. No, pero yo le digo, usted parte de que AD es bisectriz, ¿va? Porque si AD no fuera bisectriz, los cuatro ángulos no serían iguales. Pero si me dieran ya la figura de una vez así, sin decirme que AD es bisectriz, entonces, Tampoco quiere decir que necesariamente se tenga que cumplir que A es igual a AC. O sea, el dibujo puede estar, pero si no le dicen que AD es bisectriz, tampoco quiere decir que por fuerza va a llegar a que AE es igual a AC. Habría que ver qué otros datos le dan y que le pidan demostrar. O sea, tampoco es, insisto, no quiere decir bien. que siempre se va a cumplir eso. Ahí depende qué datos tenga y qué le pidan. No siempre será que se va a cumplir.
no siempre se va a cumplir. Recuerden que estos también son teoremas donde obviamente uno parte de ciertas condiciones que el mismo teorema plantea, ¿verdad? Así que si AD fuera una línea recta cualquiera, o bueno, tal vez no cualquiera, pero si le dieran otras condiciones, pues estos trazos que se han hecho acá, para empezar, podría ser que no sirvieran, o al menos no sirvieran de la misma forma como se han utilizado acá. Y sí hay que tener eso en claro, ¿no? Otra pregunta. Bueno, veamos qué pasa con la bisectriz exterior. Con la bisectriz exterior es más o menos la misma idea de la demostración, solo que con la exterior lo que podría costar un poquito es un poco la visualización, ¿no? No es lo mismo un interior, es más fácil ver los segmentos que el exterior. Pero aquí está más o menos el planteamiento. El dibujo o el triángulo original es el ABC. AE lo vamos a plantear como que fuera la bisectriz exterior. Ojo, las demostraciones se están haciendo y el planteamiento del teorema se hace para un vértice, el A en ambos casos, pero en una aplicación en general, pues se puede usar para cualquiera de los tres vértices, ¿no? Para cualquiera de las tres bisectrices, no solamente para una. Entonces, vamos a partir aquí de qué tenemos por hipótesis, digamos, únicamente que que AE es bisectriz exterior. El E, por si no se alcanza a apreciar muy bien, es el de acá al abajo. Solo tenemos eso, que AE es bisectriz exterior y por lo tanto los dos ángulos que se han puesto ahí pues son teta y teta. Pero no sé si lo alcanzan a distinguir, pero bueno, teta, teta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, lo que se hace en la prueba es trazar una paralela a la bisectriz exterior que pase por el vértice C. Esa sería la paralela a la que yo le voy a poner L1. Se traza esta paralela L1 y esa paralela es paralela a la bisectriz exterior. Se traza una paralela al AE, dice la redacción, que pasa por el vértice C, de manera que CG es paralelo a AE. Ahí estamos. Esta paralela le voy a poner yo que es L1. Bueno, después, por el paralelismo, lo mismo que hicimos en el caso anterior, tendríamos que por ángulos alternos internos, el GCA es teta, ese que he marcado ahí. Por ángulos correspondientes, tendrían también que el AGC es teta, este de acá, que ese es teta. O sea, la misma argumentación que en el caso anterior, se forman ángulos alternos internos, ángulos correspondientes. Con esos ángulos correspondientes iguales y los alternos internos, se concluye que el triángulo AGC también es isósceles y tendría lados iguales AG y AC, lados iguales. Y luego se le aplica a este triángulo otra vez el teorema de Tales. Teorema de Tales, pero ahora sobre el triángulo BAE, perdón. Es decir, teorema de Tales sobre no el triángulo azul, sino el triángulo completito, BAC. Aquí sí especifican a cuál. Teorema de Tales al BAC y se obtiene, ya lo voy a colocar, pero aquí lo menciono. Se obtendría que BG sobre GA es lo mismo que BC sobre CE y luego se aplica nuevamente el hecho de el resultado del triángulo isósceles. O sea que llegamos a una expresión como esta. Esta primer planteamiento, BC sobre GA o AG, es lo mismo que BC sobre CE. Esto es a lo que se llega a la hora de ocupar teorema de Tales en el triángulo B. En el triángulo, ya les digo cuál era, se me olvidan los nombres que tienen los vértices. En el triángulo BAE, se llega a eso.
Ahora bien, no hay que olvidar a lo que se quiere llegar, en el teorema de la bisectriz para una bisectriz exterior. En ese caso, aquí es un recurso que matemáticamente se suele ocupar bastante, lo de multiplicar una expresión por un 1, o sumar y restar un 1, sumar un 1 adecuado, cositas así. Aquí lo que se hace es construir un poco, ingeniárselas, por decirlo así, para lograr llegar a la respuesta que queremos. Y lo que hacen es sumarle un 1 a cada lado, un 1 adecuado, le suman un 1 y ese 1 lo expresan adecuadamente en el lado derecho como CE sobre CE y en el lado izquierdo como AG sobre AG. Eso lo hacen a manera conveniente. El 1 usted lo puede escribir como una cantidad entre sí misma y esa cantidad puede ser cualquiera. Aquí por conveniencia lo dejan como AG en el lado izquierdo y en el derecho CE. Al hacer eso, ese AG y ese CE, lo hacen por lo siguiente. Al hacer el 1 de esa manera, en el denominador queda lo mismo en el lado izquierdo y lo mismo en el derecho. Eso permite hacer suma de fracciones homogéneas. Y por lo tanto pueden ver que en el lado izquierdo queda BG más AG sobre AG y en el derecho BC más CE sobre CE. La parte de arriba, BG más AG es AB y en el lado derecho BC más CE es BE. Y ya se tiene la penúltima razón que aparece ahí. AB sobre AG es lo mismo que BE sobre CE. Y luego por el triángulo isósceles se sustituye AG por AC y ya se llega a la respuesta que el ejercicio pide. Este paso es más rebuscado en el caso de la bisectriz exterior. Esta construcción de la demostración sí es un poquito más rebuscada. ¿Preguntas? Solo habría que cambiarle el nombre allí a la figura que está malo. ¿Qué? Sí, si pone la figura anterior está malo el nombre. ¿El nombre de quién o de qué? Permítame, está cargando. El nombre que dice bisectriz interior y es la exterior. Ese nombre está malo. Ah, en el planteamiento del inicio. No, ¿dónde? No, es que dice así, ve, figura 13, el teorema de la bisectriz Ah, interior y es exterior. sí, solo eso. Sí, esta parte. ¿Alguna otra pregunta? Yo veo que solo el compañero Carlos opina y todo, y lo demás, ¿qué pasa? Yo no sé si va quedando todo claro o nada claro o qué pasó. De mi parte, sí. O sea, Bueno. Ok, vamos con el siguiente teorema entonces. Vaya, el siguiente teorema que vamos a revisar este día es el teorema de Menelau. El teorema de Menelau dice lo siguiente: una recta secante a un triángulo, no dice por dónde va a pasar la recta secante, así que el dibujo es ilustrativo nada más del teorema, pero no es que la recta secante siempre va a quedar colocada como en el dibujo lo muestra, ¿no? Una recta secante a un triángulo determina sobre sus lados 6 segmentos, cumpliéndose que el producto de 3 de ellos, considerados no consecutivos, es igual al producto de los restantes 3. Bueno, entender un poco el resultado no cuesta, salvo por un par de segmentos por ahí. Lo que tenemos es un triángulo ABC en general. En ese triángulo uno traza una secante. Una secante vendría siendo una recta que corta de cualquier forma posible 2 lados del triángulo. Corta 2 lados del triángulo y al tercero lo corta en su extensión. Podemos ver aquí que la secante, que es la línea que está en forma de flecha,
corta al lado AB en P, corta al lado BC en Q, y al segmento o al lado, perdón, al lado AB en P, al AC en Q, y al BC lo corta en su extensión, cuando uno lo expande. Lo corta en el punto L, según como lo han colocado ahí. Pues bueno, lo que podría generar confusión aquí es lo siguiente. ¿Cuáles son los lados a los que vamos a llamar o los segmentos no consecutivos? Esta secante, como corta al lado AB y al AC en P y Q, genera los siguientes segmentos. BP, por ejemplo, es el primer segmento que generan los puntos de corte de la secante. Después está AQ, que sería no consecutivo porque no va después del BP. Ese es el segundo segmento no consecutivo de los 6. Y después la pregunta es, ¿cuál es el siguiente? Bueno, cuando uno ve el resultado del teorema de Menelau, pues uno dice, el siguiente es CL, que es este que está acá. Es el otro segmento consecutivo. Vaya, pero la confusión puede venir después en lo siguiente. Estamos claros que estos tres segmentos están formados por las líneas de los triángulos, sus extensiones y la recta secante, y no son consecutivos. Pero ¿qué pasa? El teorema dice que el producto de estos tres, BP por AQ por CL, es igual, estos tres por ser no consecutivos, es igual al producto de los restantes tres. Entonces, aunque el teorema no lo dice, uno automáticamente se forma la idea como que los otros tres no deberían ser consecutivos. Pero eso el teorema no lo dice. El teorema solo habla de que los primeros tres son no consecutivos, BP, AQ y CL. ¿Cuáles son los restantes tres segmentos? Bueno, los restantes tres son AP, estamos claros, QC, no son consecutivos PC y tampoco esos QL. tres. ¿Perdón? Ajá, sí, eso. Eso siempre Ajá. va a implicar lo otro, digamos. ¿Lo otro de qué? Va, porque si partimos de que PP, AQ y CL no son consecutivos, entonces siempre será así que los otros tres no van a ser consecutivos. Es que a eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy, a que eso es lo que uno piensa, pero el teorema no lo dice. No sé si explico mi punto. O sea, uno automáticamente piensa que como los primeros tres los toman no consecutivos, ¿sí? Los otros tres también van a ser no consecutivos. Eso es lo que a uno automáticamente se le puede venir a la mente y lo que genera la siguiente confusión. PA y Y QC, estamos podemos claros. decir, disculpe, Ajá. podríamos decir que eso no siempre va a ser así porque no siempre la secante va a ir de esa manera. Es que por eso, déjeme terminar. Es que la secante siempre va a estar de esta manera tocando dos lados y al tercero en una extensión. Entonces, la secante, cuando yo digo que no siempre va a ir de esa manera, es porque no siempre va a estar, digamos, bastante cerca del vértice A, puede estar más abajo. O sea, la secante, cuando yo digo que no siempre va a ir así, es porque la secante puede venir así un poquito más inclinada o menos inclinada, pero la idea general de la secante va a ser la misma, tocar dos lados y la extensión del otro. Entonces los segmentos más grandes o más pequeños que va a determinar van a ser más o menos en la misma sintonía que estos. Tres van a ser claros que son no consecutivos. Siempre hay tres que claramente se va a ver que no son consecutivos. El problema o la interpretación errónea puede venir con los otros tres. Ahí es donde se podría dar el problema, con los otros tres. ¿Por qué con los otros tres? Porque aquí el tercer lado, para empezar, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tercer segmento que determina la secante y que me hace falta ahí? El tercero que iría en azul. Aquí es donde viene a veces la confusión. ¿Cuál es el tercer segmento? Sería BC, pero es consecutivo con QC. Primer detallito, no es BC. Por eso les digo que
automáticamente uno cae en ciertas confusiones en este teorema. La cuestión está así. Los segmentos que uno va a tomar en el teorema de Menelau son los segmentos formados por los vértices, los segmentos formados por los vértices con los puntos de corte de la secante con los lados. Por ejemplo, el punto de corte con el lado AB es P, entonces los segmentos son BP y PA. El punto de corte con el lado AC es Q, entonces los segmentos son AQ y QC. El punto de corte de la secante con el lado BC es L, aunque es en la expansión, pero es L. Entonces los segmentos son CL, que ya lo marqué en rojo, y el otro es BL. No solo es decir que es BL porque está ahí en la fórmula, ¿verdad? Sino que es BL porque es el segmento generado por el punto de corte de la secante con la expansión y eso referente a los dos vértices. Entonces quedan así. Es el punto de corte con respecto a los dos vértices del lado que se está expandiendo. Por eso quedan CL y BL. Entonces, ese último segmento BL, en cierta forma, sí es consecutivo al QC porque va a continuación de él, ¿verdad? O sea, está formado, el BL está formado por dos porciones que sí son consecutivas a QL. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede claro. Son dos cositas. Primero, los que no son consecutivos son los primeros tres, los del lado de la igualdad, los del lado izquierdo, digamos, los que están en rojo. Y los otros tres, hay dos no consecutivos, el tercero sí, pero el tercero hay que tener cuidado. El tercero no solo es la porción del lado del triángulo original, sino que es el lado del triángulo más la expansión. Con eso hay que tener mucho cuidado en este teorema. Sé que no es lo típico, lo normal que uno podría esperarse, pero el teorema a eso se refiere. Bueno, y esto ha sido solo un poco la discusión de entender cómo funciona el teorema, ¿verdad? Solamente es eso, entender cómo ha funcionado el teorema. Bueno, ahora vamos a ver la demostración. Partimos del triángulo ABC y que PQL, la recta PQL es secante, nada más, secante al triángulo, o sea que está cortando dos lados y toca la expansión del BC en él. Se traza el segmento CN paralelo a la secante, ¿sí? Ahora ya nos, la misma idea que en el de la bisectriz, solo que ahora es paralelo a una secante. Se traza esto. Le llaman X también al segmento formado solo de P a N. A esta porción es a la que le han llamado X. El segmento formado de P a N. Solo ese pedacito es a lo que se le ha llamado X. Entonces, de esta línea NC paralela a PQ, en el triángulo NAC, lo han especificado acá, en el triángulo NAC aplican el teorema de Tales. Y el teorema de Tales dice que PA sobre X es lo mismo que AQ sobre QC. Solo es aplicación del teorema de Tales y de ahí sale esta igualdad. No sé si hay alguna duda con esto, de la construcción de la paralela y de la aplicación del teorema de Tales. Vale. De esta expresión, si ustedes despejan la variable X, uy, voy para atrás. Aquí está. Ah, bueno, creo que aquí se veía, yo no lo miraba, pero sí aquí se ve. Despejando X se tiene la expresión PA por QC sobre AQ y eso es igual a X. Es un pequeño despeje que se hace. Bueno, después viene una parte que es algebraica, aplicando el teorema de Tales en el triángulo BPL. El triángulo BPL, si yo retrocedo para ver aquí el dibujo, es el triángulo formado por la secante
el segmento BP y la base BC con la expansión, ¿no? BL. Ahí sería BN sobre PN es igual a BC sobre CL, o sea que es aplicación de teorema de Tales dos veces al final para esta demostración. Y en la parte algebraica de la demostración, como lo podemos ver acá, aplican el mismo artificio matemático que en el de la bisectriz exterior. Le suman un 1 a ambos lados para no alterar la ecuación y luego ese 1 lo forman adecuadamente como una fracción. CL sobre CL a la izquierda y NP sobre NP a la derecha. Lo hacen para que queden homogéneas con el mismo denominador, puedan sumar los numeradores y luego BC más CL es BL, BN más NP es BP y queda BL sobre CL igual a BP sobre X. ¿Por qué X? Porque el segmento NP lo habíamos nombrado como X. Se despeja X nuevamente y luego este despeje de X con el anterior los igualan y simplifican. Bueno, simplifican no sería el término tan correcto, sino que simplemente mandan a multiplicar los numeradores al lado contrario y ya queda la expresión que aparece al final, que es justamente lo que se quería demostrar. BP por CL por AQ es igual a PA por QC por BL. Del teorema de Menelau y de la bisectriz exterior, el artificio de sumar 1 algebraicamente en la prueba es bastante importante de verlo, pero sobre todo en el teorema de Menelau, más que la demostración quizás, es importante ver cómo funciona lo de los segmentos que se forman de la secante con los lados del triángulo. Eso quizás es una parte más fundamental del ejercicio. ¿Preguntas? Solo una pequeña duda, licenciado, Ajá. con la figura, cuando está la recta PL, realmente no nos dice que PQ sea igual que QL, ¿verdad? No, correcto. Ya le voy a cargar ahí el dibujo. Pero no, PQ igual a QL no es un dato que lo tengamos. Podría ser Ah, que sí, en algún momento, ¿verdad? O sea, sí, no se correcto, descarta, pero tampoco es algo que al menos en este teorema nos lo den, pero en un ejercicio en concreto, quien quita, podría ser que sí fuera cierto. Dependería de lo que nos den como datos o a qué se llegue. También a veces el P o el Q, cualquiera de los dos, podría ser punto medio de los lados del triángulo. Los dos no, porque si los dos fueran punto medio, estaríamos hablando de que el segmento PQ ya no sería secante, porque sería base media y por lo tanto paralela. Pero sí que podría ser en un momento dado que uno de los dos, P o Q, también fueran puntos medios, o que PQ y QL en un momento dado también fueran iguales. Podría darse. correcto. Gracias, gracias. Bueno. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta con la prueba? No, Link. Ok. Bueno. Pasemos al tercer teorema que vamos a ver este día, que es el teorema de Seba. El teorema de Seba menciona lo siguiente: tres sevianas, ahí le han puesto sevinas, pero sería sevianas, concurrentes trazadas desde el vértice de un triángulo, determinan sobre sus lados 6 segmentos. Eso en el dibujo está bastante claro. Tenemos el triángulo ABC y se trazan las sevianas que determinan 6 segmentos, cumpliéndose que el producto de 3 de ellos considerados en forma no consecutiva es igual al producto de los otros 3. Primero que nada, una pregunta. ¿Quién me dice que es una seviana? Podemos entender por seviana una recta trazada de un vértice a cualquier lado, a cualquier punto del lado opuesto.
Correcto, a cualquier punto del lado opuesto. Ahí no nos dan mayores especificaciones, ¿no? Al final de cuentas, en este caso, podríamos incluir nosotros las bisectrices, son un tipo específico de sevianas también, las medianas, las alturas, las mediatrices no necesariamente, porque esas no unen necesariamente un lado con un vértice, ¿no? Pero las bisectrices medianas y en el caso de las alturas, las tres son casos muy particulares porque tienen ciertas condiciones más de sevianas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando trazamos nosotros tres rectas desde los vértices hasta los lados opuestos, estas rectas determinan sobre cada uno de los lados 2 segmentos, en total serían 6. Aquí sí estamos bastante claros en que si nosotros consideramos los segmentos no consecutivos, por ejemplo, BM, AN y CL, los otros tres también serán no consecutivos, que serían el AM, CN y el BL. Así que el producto de los tres no consecutivos es igual al producto de los otros tres segmentos que también no son consecutivos. Entonces aquí no hay mucho donde perderse con respecto a lo que hay que demostrar. Vamos a ver ahora la demostración de este resultado. Primero consideramos como P al punto de intersección de las tres sevianas. Y luego se le aplica el teorema de Menelao al triángulo BAL. Bueno, para poder hacer esto, vamos a regresar al dibujo. Y voy a enfocar la prueba acá. A esto le vamos a llamar punto P. Y lo que se hace en una primera instancia es simple y sencillamente trabajar con, por verlo de alguna manera, la mitad del triángulo. No es que sea la mitad exacta porque no sabemos cómo es L, pero vamos a trabajar con esto. Como que nosotros trabajáramos solamente con esa parte que estoy colocando en azul del triángulo. Y se le aplica el teorema de Menelao a este triángulo, considerando el segmento MPC, esa recta formada por MP y C, como que fuera una secante. Si nosotros lo vemos así, que el BAL fuera el triángulo normal y que la recta formada por los puntos M, P y C fuera una secante, entonces estamos quitando el segmento AC y el PN, estaríamos trabajando con un triángulo al cual se le está aplicando el teorema de Menelao. Simplemente, repito, considerar el triángulo BAL y el MP o MPC, como quieran ver esa recta, como una secante. Le aplican el teorema de Menelao y ya obtienen el resultado que aquí se ha nombrado como ecuación número 5. No sé si hay alguna duda del planteamiento de esta ecuación número 5 aplicando el teorema de Menelao. Esta, a la que le he puesto un chequecito. ¿Habrá alguna duda ahí? Si analizamos el dibujo para sacarlo de aquí, pues serían los segmentos no consecutivos BM multiplicado por AP multiplicado por CL y esto sería igual al AM multiplicado por LP o PL y esto multiplicado por BC. Al establecer los segmentos, estos tres serían los no consecutivos y luego los otros que no he marcado pues serían los que estarían del lado derecho. Y ahí se saca por el teorema de Menelao esa primera igualdad. De manera similar, se le puede aplicar el teorema de Menelao a la otra, entre comillas, mitad del triángulo, que sería considerando ahora el triángulo ACL, este de acá, y considerar que ahora la NPB, la recta formada por el punto N, P y B, fuera la secante.
si ahora consideramos como que el segmento formado por N, P y B fuera la secante al triángulo ACL, entonces de ahí se saca la otra igualdad, que aquí en el material le han puesto como la número 7. Como la número 7. El paso que aparece en el documento, el paso 6 y 8, cada quien de ustedes lo puede ver si es necesario o no, porque al final en la ecuación 5 y 7 y en la ecuación 6 y 8, el último término de la derecha con el paso que se hace después se va a terminar cancelando, así que no sería tan necesario expresar el BC como BL más CL. Al final de cuentas queda BC en las dos ecuaciones y se va a terminar simplificando. Aquí viene el paso último, donde se toman las ecuaciones 6 y 8 y se dividen. Pero si uno hace la división de 6 y 8, también haciendo la división de las ecuaciones 5 y 7, pues prácticamente tendrían lo mismo, porque lo único que cambia entre las 5 y 6 es que BC se escribió como una suma, y entre las 7 y 8 también que BC se escribió como una suma. Así que ese pasito de la suma no aporta mayor cosa, porque al final se termina cancelando. Entonces, haciendo la división de ecuaciones y cancelando los segmentos que son iguales, pues ya simple y sencillamente queda BM por CL. Aquí, si quieren, podemos hacer el paso intermedio quitando lo innecesario. BM por CL sobre NC por BL es igual a AM sobre AN. Ya nos queda esta expresión y ahí solo es pasar a multiplicar los denominadores. Pasar a multiplicar los denominadores y ya. Ahí en el documento, en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, han colocado 2 veces el segmento CL, pero simplemente debe de ir una vez. Y ya está. Ya se tendría al final de cuentas el resultado final de la demostración. ¿Alguna pregunta? Pregunta. ¿Preguntas, chicos? Todo bien, dice Sonia. Ok. ¿Los demás? Sí, Lick, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver ahora entonces un par de ejercicios para repasar estos conceptos. Y vamos a comenzar con este. El ejemplo dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior AD con D en el segmento BC. Por D se traza una circunferencia tangente a los segmentos AB y AC.
y esos puntos donde se da la tangencia son M y C respectivamente, de modo que además se intersecta en P al segmento AD. Asimismo, la prolongación CP corta al segmento AB en un punto llamado N. Si MN vale 3 y MB vale 18, calcular el valor de AN. Eso es lo que nos piden. Entonces aquí, primero que nada, hay que pensar en el planteamiento de la ilustración. ¿Qué pasó? Permítame, que no sé por qué dejé de compartir. Aquí está. ¿Vea que se puso en negra la pantalla un momento o no? Sí, como que se dejó de compartir. Sí, sí, bien raro, pero vaya. Ahorita Ahí ya está, se ve el Estamos ya, ejemplo. ¿verdad? Ok, vaya. Aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver cómo planteamos nosotros el dibujo. Si algo cuesta en geometría es cuando no nos dan el dibujo y cuando uno tiene que plantearlo, porque a veces uno no sabe si lo ha planteado bien o no. Lo importante es lo siguiente. Yo nunca voy a dejar de decir que cuando uno trabaja sobre todo con triángulos o cuadriláteros, usted puede dibujar el triángulo a que tenga la forma que usted quiera, siempre y cuando respete. ¿Qué número de ejemplo es? Este no está en el material, Sonia. Este no está en el material. Este es aparte. Creo que este está en el libro, de Quispe, pero para esta unidad no les han subido material de Quispe, pero creo que está en el libro de Quispe. Entonces, lo importante aquí es que si usted va a dibujar un triángulo, usted el triángulo lo puede dibujar de la forma que usted quiera, siempre y cuando a la hora de resolver un ejercicio no asuma datos que no le dan. Por ejemplo, si usted se siente más tranquilo dibujándolo como que fuera triángulo equilátero, perfecto. Perfecto. Pero no es que a la hora de resolverlo va a usar condiciones de triángulo equilátero. Bueno, Sonia, fíjese que número de problema no sé cuál es. Solo tengo la solución, pero no sé qué número de ejercicio será. Pero debería estar en la parte de semejanza. Pero no sé muy bien qué número de ejercicio será en el libro de Quispe, la verdad. Entonces acá solo nos hablan de un triángulo ABC cualquiera. No nos indican qué forma debe tener ese triángulo. No se sabe. Entonces, mientras no nos digan mayor información del triángulo, yo siempre sugiero que usted los triángulos los haga a modo que no se vean ni equiláteros ni isósceles. No porque si lo dibuja así va a estar a malo, pero usted solo se va a confundir y va a terminar asumiendo cosas que no debe si lo dibuja con forma de triángulo equilátero o isósceles o rectángulo. Entonces, vaya, por ejemplo, vamos a hacer el dibujo así. Voy a colocar acá un primer segmento. Por acá otro. Y por aquí otro. Vale, ahí tengo ya mi triángulo ABC. Se traza la bisectriz interior AD. Bueno, le voy a poner los nombres. BC. Se traza la bisectriz interna AD. Bueno, trazamos la bisectriz acá. Si esta es la bisectriz, aquí puede estar el punto D y entonces estos dos ángulos van a ser iguales. Los dos ángulos en el vértice A. ¿Qué más me dice el problema? Por D se traza una circunferencia tangente a AB. Cuando dice por D, uno podría pensar que ese es el centro de la circunferencia, pero no. Por D significa que se Solo va a pasa por dibujar ahí. que solo pasa por ahí, correcto.
que solo pasa por ahí. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Vale, vamos a ver si me sale el dibujo, porque no sé. No va a quedar acá. No. Esto es lo malo de hacer los dibujos aquí. No. Bueno, más o menos acá. Aquí no me ha quedado del todo bien el dibujo, porque en teoría el vértice C debe ser punto de tangencia con la circunferencia. Así que no me ha quedado tan bien. Bueno, lo voy a dibujar así, a modo que no me quedó de manera más exacta, pero el punto D por aquí está, punto C por acá, y en el otro es M, al que le han llamado punto de tangencia. Bueno, lo vamos a poner representativamente así. M dice. ¿Qué más me dicen? Intersecta en P al segmento AD. Ah, la circunferencia intersecta en un punto P al segmento AD. Asimismo, la prolongación CP corta al segmento AB en un punto N. O sea que aquí voy a trazar otro segmento CP. Y ese CP intersecta a AB en un punto N. Sabiendo que MN vale 3. O sea, este segmento vale 3. Que MB vale 18. MB vale 18. Calcular AN. Me piden calcular este segmento. A este le vamos a llamar X. Vaya, estos son los datos de los que disponemos en nuestro problema. Es una construcción un poquito tediosa, la verdad. Tener que dibujar a modo de que todo vaya pegando. Si ustedes lo dibujan por aparte, yo recomiendo que primero hagan el lado AC, el lado AB, después dibujen la circunferencia a modo de que toque, que pase por el punto C y que toque un punto en el segmento AB, y por último dibujen el lado BC para que todo les cuadre. Es más fácil primero dibujar la circunferencia realmente y luego a partir de ahí el segmento BC. De todos modos, esto no se les olvide, es un bosquejo de solución. Es un bosquejo de la solución. No es que 100% es el reflejo fiel del ejercicio, ¿no? Ok. Vaya, nos piden calcular AN, o sea, por eso le he puesto X. ¿De qué manera podemos nosotros iniciar con la solución de ese ejercicio? Bueno, no olvidemos que A es una bisectriz. A es una bisectriz. Aquí le voy a poner que divide al ángulo en alfa. En A hay una bisectriz. Bueno, lo primero que podemos decir nosotros es, en el triángulo ABC, por teorema de la bisectriz, como la recta AD es bisectriz, tendríamos que el segmento X más 21 sobre X más 3 es igual a, vamos a ver, al segmento DB sobre el segmento DC. Que para mayor simplicidad al segmento DC le vamos a llamar A y al segmento DB le vamos a llamar B. Así que aquí sería B sobre A. Y esto sería ya nuestro primer planteamiento. Eso es por el teorema de la bisectriz, el primero que hemos visto hoy. Recuerden que ese teorema
Lo que me decía es que los lados que forman la bisectriz o que forman el vértice de la bisectriz son proporcionales a los lados que la bisectriz genera sobre el lado opuesto en el triángulo. De ahí se saca esa relación. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Sí o no? Silencio. Ok. Vaya, de ahí si se fijan, bueno, si ustedes se ponen a buscar el libro de Quispe y encuentran este ejercicio ahí, o en internet, la argumentación que dan de la solución del ejercicio se ve bien simple porque la mayoría de pasos son algebraicos, pero hay muchas cosas que cuesta entender de dónde las sacan. Por ejemplo, textualmente el libro dice lo siguiente: en el trapezoide simétrico AMDC, DM es igual a DC, que es igual a alfa. Eso es la argumentación. Pero vaya, ¿cómo podemos nosotros llegar a que DM es igual a DC? Sencillo. Si usted traza el segmento, si trazamos el segmento, ya lo voy a poner acá, DM, obviamente se está formando un cuadrilátero, el AMDC. ¿Cuánto vale ese segmento de M? Pues ese segmento vale A. ¿Pero por qué vale A? O sea, al estar diciendo que vale A, estoy diciendo que es igual al DC o a CD, que es otro al que le he puesto como valor A. Pero la pregunta es, ¿por qué vale A? Sencillo, los triángulos AMD, el triángulo AMD y el triángulo, ¿cuál sería el otro? ACD, ¿cómo son? El AMD y el ACD, ¿cómo son? Fíjese que tiene Son congruentes. ¿Por qué? Por la bisectriz AD. Pero solo tenemos un ángulo igual y comparten un lado. Para la congruencia necesitamos más condiciones. ¿Ya? En el triangulito AMD y el ADC tenemos un ángulo alfa, comparten un lado que es el rojo, pero necesitamos que tenga otro lado igual para aplicar el criterio lado, ángulo, lado y por congruencia llegar a que el MD vale A. Pero esto es fácil de ver. Lo que pasa aquí hay una situación. Este ejemplo está propuesto en la parte de semejanzas, pero ocupa un par de resultados que no se han visto hasta ahorita, sino que tiene que ver con círculos, circunferencias, que es contenido de la siguiente unidad. Y es lo siguiente. Cuando uno traza como le dijera, cuando uno tiene un punto fuera de una circunferencia, en este caso el punto A, y de ese punto traza líneas que sean tangentes a una circunferencia, si se fijan, yo puedo ver que desde A se ha trazado la línea AM y AC, y esas dos líneas, como son tangentes con la circunferencia, hay una propiedad que dice que esos dos segmentos tienen que ser iguales. Eso lo van a ver más a fondo en la unidad 5, pero es cuando uno tiene un par de líneas trazadas desde un punto y esas líneas son tangentes a una circunferencia. Entonces, por el caso particular que aquí también es una bisectriz de donde se están trazando, resulta que el segmento que está aquí afuera es igual a x más 3, el segmento que está abajo en AC. Pero es porque se combinan ambas cosas. Es una bisectriz y se está trabajando con una circunferencia que va en la parte de adentro. En la parte de adentro de las rectas que forman la bisectriz. Por esas condiciones es que se puede concluir que el lado AC es x más 3. Por ser una bisectriz y porque estamos hablando de que los segmentos son tangentes a una circunferencia que está tocando las paredes de las líneas que forman la bisectriz. Ya con eso sí se cumple lo que decía el compañero Carlos de la congruencia, y como son congruentes y el triángulo ACD tiene un lado que vale A, pues no queda más que el AMD también tenga un lado que vale A, por congruencia. Entonces tenemos esos resultados.
Luego, tenemos lo siguiente. Yo le puedo llamar, como aquí tenemos al final de cuentas un cuadrilátero donde tengo dos lados iguales, 2 de x más 3 y x más 3 y dos lados que valen a. X más 3 y hay dos que valen a y a. Si estos dos lados MD y DC son iguales y como a es bisectriz, pues no queda otra más que estos dos ángulos que voy a marcar aquí al fondo sean iguales entre sí y les voy a llamar a ambos beta. Recuerden que a ángulos iguales se oponen lados iguales cuando yo estoy en un triángulo y como aquí estoy en triángulos congruentes, pues esos dos ángulos son opuestos a los lados de x más 3 y por lo tanto ambos tienen que valer beta. Ya tendría yo esta relación, que ambos valen beta. Esta es otra forma en la que uno puede argumentar, si no lo quiere ver por congruencia, que los lados MD y DC pues también valen A, ¿no? Bueno, tenemos esta relación. Vale, de ahí en más, una justificación que también se puede ver desde varias perspectivas es la siguiente. Voy a trazar yo acá un segmento de recta que una C y D. Un segmento de recta que una C y M, perdón. C y M. Segmento de recta que una C y M. Y voy a decir que estos dos ángulos de acá también valen beta. No sé si ya se alcanzará a apreciar, pero los dos ángulos formados por el NCM y el ACN, los dos valen beta. Sí, más o menos. Se ve que los dos ahí he puesto que valen beta. Ahora, ¿por qué valen beta? Bueno, una de las justificaciones que uno puede seguir es porque el segmento CN termine siendo una bisectriz. Hay unas propiedades que no son muy comunes de usar de las bisectrices, que tiene que ver con el hecho de que el punto de corte entre las bisectrices, en este caso el punto P, el punto de corte entre las bisectrices de un triángulo, coincide con ser un punto por donde pasa una circunferencia como que la que se ha graficado acá. Es una propiedad un poquito no tan común de usar, pero es válida. Ahora bien, una propiedad que es un poco más común, pero que no se ha visto y que justifica esto y que lo van a ver ustedes también en la unidad 5, es el hecho que cuando uno trabaja con circunferencias, ángulos internos y ángulos externos, se dice que un ángulo interno en una circunferencia genera un cierto arco y los ángulos externos, si generan el mismo arco, pues terminan valiendo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Fijémonos en el ángulo MDA. El ángulo MDA o MDP, por ejemplo, el MDP vale beta. Y ese MDP genera este arco. Lo voy a sombrear en rojo. El MDP genera el arco que yo estoy ahorita marcando en rojo. Ese arco. Pero ese mismo arco lo genera el ángulo PCM. ¿Se ve o no se ve que generan el mismo arco? ¿Se ve o no se ve, chicos? Que generan el mismo arco. Hola. Ese sería el arco P. No, es que el arco el arco no se representa solo por una letra, sino que se representa por más letras. Pero vaya, yo solo lo único que quiero Siempre es que se sería fijen por en... 3 letras. No, los arcos, como lo veremos en la unidad 5, solo son 2 letras, pero se le pone otra notación. Se le pone una especie de curva en la parte superior en vez de una recta, pero es esto que yo estoy sombreando ahorita.
ese arco lo genera el ángulo MDP, pero también lo genera el ángulo MCP, ¿sí o no? Sí, sí, sí se ve en la figura. Sí, ¿verdad? Vaya. Entonces, la teoría nos dice que cuando dos ángulos internos de una circunferencia subtienden el mismo arco, entonces los ángulos son iguales. ¿Va? Los Y ángulos ahí son está. iguales. Los ángulos internos, ajá. Pero todo esto lo estoy justificando desde la perspectiva de contenidos que no se han visto, insisto. La otra, estoy tratando de justificar por qué los dos ángulos que he puesto en rojo abajo valen beta, ¿ya? La otra justificación es por propiedades de bisectriz que no son tan comunes de usar. Esta que yo le estoy mencionando ahorita de ángulos internos en una circunferencia es una propiedad que la van a ver en la unidad 5, pero es más común, digamos, es más común de utilizar. Igual, en la unidad 5 van a ver cosas de cuadriláteros cíclicos que después si volvieran a ver este ejercicio, dirían, ahí hay un cuadrilátero cíclico y cosas así, en las que no vamos a entrar en detalle. Entonces, ya sea por propiedades de ángulos internos de circunferencia o ya sea por propiedades de bisectriz, el punto es que el segmento CN es otra bisectriz en el triángulo ACM. Y por eso esos ángulos valen beta. Bueno, por ser bisectriz valen lo mismo. Y por lo que acabo de explicar de los ángulos internos de una circunferencia, es que aparte de valer lo mismo, ellos dos valen beta, que es el valor de los ángulos en el vértice D. O sea, una cosa es que valgan lo mismo por ser bisectriz y otra cosa es que valgan exactamente beta, pero es por ser o por subtender el mismo arco según las circunferencias, ¿no? Entonces de ahí se justifica que estos valen beta. Es una justificación bastante rebuscada, pero repito, ya les voy a enseñar después la solución tal cual aparece en el libro y ahí van a ver que no están justificados todo esto que yo les estoy diciendo. Por eso lo estoy hablando así. Vaya. Después, cuando ya nosotros tenemos todo esto, por el teorema de la bisectriz nuevamente, pero ahora la otra bisectriz en el triángulo le voy a poner en el triángulo AMC. Tendríamos siempre por teorema de la bisectriz interior, obviamente, se estaría cumpliendo que x más 3 sobre x sería igual a mc sobre 3 por teorema de bisectriz interior. X más 3 sobre X sería igual a MC sobre 3. Realmente el teorema de la bisectriz, si nosotros lo planteáramos como está en el material, sería X más 3 sobre MC es igual a X sobre 3. Así sería el planteamiento si nosotros lo hiciéramos como está en el material, como está en el material de plataforma. X más 3 sobre MC es igual a X sobre 3, porque se dividen los segmentos que forman la bisectriz, que son X más 3 y MC, y se iguala a la división de los segmentos generados en el lado opuesto, que son X y 3. Pero pasando a dividir y a multiplicar adecuadamente, queda X más 3 sobre MC es igual a X sobre 3, la misma expresión que está arriba. Son dos formas distintas pero equivalentes de ver el teorema de la bisectriz. Pueden ustedes hacer la división, pueden hacer ustedes la división de los lados que forman la bisectriz y de los lados que se generan en el lado opuesto, o pueden hacer la división de un lado sobre la proyección generada, por decirlo así. Bueno, tenemos estas dos relaciones, un poquito rebuscadas de sacar, la verdad. Después, ¿qué otra situación tenemos? Bueno, hasta aquí alguna pregunta antes de seguir. Preguntas.
Ok. Vaya. Tenemos además que el triángulo MBC, es semejante al triángulo MDB. Y como son semejantes, se cumple que MC sobre A es igual a 18 sobre B. Ahora, ¿por qué son semejantes? Esta es otra cosa que es muy, pero muy importante de plantear. ¿Por qué los triángulos MBC y MDB son semejantes? Bueno, si vemos el dibujo para los triángulos MBC y MDB, comparten un lado que vale 18, que es el lado grande de 18. Los dos tienen un lado que vale A. Tienen una pequeña porción de cemento que vale A. Comparten un vértice que es el vértice en B. Tienen un vértice igual, tienen un lado igual. Pero de ahí no tenemos mayor relación. Ahora bien, se puede demostrar lo siguiente. Se puede demostrar que este ángulo que estoy marcando en la parte superior en color morado, le voy a poner teta, es igual a este ángulo. Teta. O sea, el ángulo BMD, es igual al ángulo MCD, que es a los que les he puesto teta. Eso nosotros lo podemos demostrar. Le he puesto teta por ponerle un nombre, ¿verdad? No por nada en particular, solo por ponerle un nombre. Esos dos ángulos son iguales. Y como esos dos ángulos son iguales y como se comparte el ángulo en B, por criterio ángulo-ángulo, los triángulos en cuestión son semejantes. Y lo voy a poner acá. Por criterio ángulo-ángulo. Es cierto que tienen un lado igual, pero no me sirve si no conozco yo otro de los lados. Así que el criterio que sí me sirve es el ángulo-ángulo. Por criterio ángulo-ángulo, esos dos triángulos son semejantes. Y como son semejantes, establezco la relación de proporción entre sus lados. En este caso, recuerden que hablamos en la tutoría de repaso de que para establecer las proporciones, lo que uno hace es ver los lados opuestos a ángulos iguales. Por ejemplo, el opuesto a teta es B en un triángulo y es 18 en el otro triángulo. Por eso están relacionados 18 sobre B. El opuesto al ángulo, quiero ver, ¿cuál es el otro? Bueno, hay un ángulo que no tiene nombre por ahí, si no me equivoco, en los dos triángulos. Quiero ver. Bueno, el opuesto al ángulo B, que es el que comparten, es MC en uno y en el otro es MD, que vale A. Por eso se relacionan MC entre A. Están tomando los ángulos que he llamado teta y el que comparten en B. Sus lados opuestos son los que se están relacionando para formar la proporción de MC sobre A igual a 18 sobre B. Pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué esos dos ángulos que yo he marcado son iguales? ¿Alguna idea de por qué son iguales? Esta prueba tiene más incógnitas que otra cosa a la hora de estarlo justificando. Vamos a ver, ¿qué han puesto acá? No, nada. Bien. Vaya, en honor al tiempo lo voy a explicar yo así rapidito. El cuadrilátero AMDC tiene dos lados iguales que valen X más 3 y los otros dos que valen A. Cuando eso sucede, que hay un cuadrilátero que tiene dos lados consecutivos iguales y los otros dos consecutivos iguales, las diagonales, que son casualmente las dos que he dibujado en rojo, las diagonales se cortan en un ángulo de 90 grados. Eso pasa
No en todos los cuadriláteros, ojo, no sucede en todos los cuadriláteros. Sucede únicamente cuando se tienen ángulos iguales, lados iguales, perdón, y son consecutivos, 2 a 2. Entonces, las diagonales se cortan perpendicularmente en un ángulo de 90 grados. El ángulo θ que yo he marcado arriba es un ángulo exterior al triángulo AMD. O sea que θ realmente es alfa más beta por ser un ángulo exterior arriba. Θ es igual a alfa más beta. Mientras que el otro θ que yo he marcado abajo, este que está acá, terminaría siendo, por todos los ángulos que tengo, es 180 menos alfa menos beta menos 2 beta. O sea, a 180 le quito el alfa en el triángulo, estoy hablando del triángulo ADC. A 180 le quito un alfa que ya tengo, le quito otro beta, que es el que está en el vértice D, y le quito los 2 betas que están a la par. O sea que este me termina quedando como 180 menos alfa menos 3 beta. Entonces alguien puede decir, bueno, pero mira, ahí lo que está colocando es que no son iguales, porque uno vale alfa más beta y el otro vale, según lo que ha puesto usted ahí, 180 menos alfa menos beta. Pero es que esta es una forma de verlo. Otra forma de ver este θ, para que vean que se puede plantear diferente, es que, como acabo de decir que las diagonales se cortan en un ángulo de 90, ese θ también es 90 menos beta. Ese de ahí también es 90 menos beta. Y entonces, ¿cómo termino de justificar yo las cosas? ¿Cómo puedo yo demostrar que ese ángulo que es 90 menos beta es igual al otro ángulo θ que por ángulo exterior este es alfa más beta? Como no sabemos cuánto vale alfa y cuánto vale beta numéricamente, pues no podemos nosotros establecer esa conclusión. Solo sé que θ por ser exterior vale alfa más beta. Y el otro también lo puedo poner como 90 menos beta. ¿Cómo puedo demostrar que son iguales? Uno es alfa más beta por ser exterior, el otro es 90 menos beta por estar en un triángulo rectángulo. No, no es que esté distinto, Sonia. Lo que pasa es que no tiene un montón de cosas de las que he dicho. La solución en general que está en el material es lo mismo que está acá, quitando el hecho de todas las justificaciones que he dicho. O sea, la solución no es que esté diferente. Lo que pasa es que la solución del material está muchísimo más resumida que de lo que yo estoy hablando aquí, no de lo que estoy escribiendo, es de lo que yo estoy hablando acá. Pues sí, ¿cómo podemos justificar el que alfa más beta sea igual a 90 menos beta? Alfa más beta igual a 90 menos beta. Pero si no he llegado al final, Sonia, si apenas voy en la parte de semejanza, no he llegado al final. Yo no he concluido nada aquí todavía, solo estoy tratando de justificar por qué se da la semejanza.
que es por criterio ángulo-ángulo, demostrando que estos dos a los que les he puesto teta son iguales. Entonces, alfa más beta es igual a 90 menos beta. ¿Por qué? Uh-huh. Bueno, tenemos que sacar cuánto vale beta. Y ese es un cálculo bastante sencillo. El triángulo AMC es isósceles porque tiene dos lados de x más 3. El AMC es isósceles por tener dos lados de x más 3. Como es isósceles significa que si en el vértice C hay un ángulo de 2 beta, en el vértice M hay un ángulo de 2 beta también. Por lo tanto, la suma de 2 alfa más 4 veces beta tiene que dar 180 en el triángulo AMC. Lo pondré aquí arriba. 2 alfa más 4 veces beta va a dar 180. ¿Por qué? En el triángulo AMC es isósceles, tiene dos lados iguales y esos tienen que ser, tiene dos ángulos iguales y esos tienen que ser los ángulos en M y en C. Si en C vale 2 beta, en el otro también vale 2 beta. Y de aquí resulta que beta terminará dando 180 menos 2 alfa sobre ¿cuánto? Bueno, como nadie me dice nada, se los dejo a ustedes que comprueben. Comprueben ahí por aparte que esos dos a los que les he puesto teta son iguales. Porque también ya no nos alcanza el tiempo. ¿Ah? Sobre 4. Sí, pero igual, comprueben la parte que son iguales, porque ahí faltan unos cálculos. No es necesariamente que van a ocupar que teta es igual a alfa más beta, es una referencia que he puesto por ser ángulo exterior en el triángulo AMD, lo pueden ver así. El otro teta lo pueden poner de varias maneras, una es 90 menos beta, vaya, y lo sacan. Una vez usted tiene eso, que una vez usted lo logra demostrar eso para aplicar criterio ángulo-ángulo y sacar la igualdad que tenemos acá, de MC sobre A igual a 18 sobre B, ya ahí ha pasado, digamos, la parte más crítica, porque una vez uno ya tiene eso, vienen y empiezan a hacer igualaciones, atendiendo a las tres relaciones que tenemos acá. X más 21 sobre X más 3 es igual a B sobre A, X más 3 sobre X es igual a MC sobre 3 y MC sobre A es igual a 18 sobre B. Entonces, lo que se pretende hacer es despejar MC, por ejemplo, en la segunda y tercera relación e igualar. Se puede buscar eso. Despejar MC en la segunda y tercera ecuación e igualar. Y vamos a tener lo siguiente. Tendríamos MC de la segunda ecuación. MC es igual a 3 por X más 3 sobre X. Y además, en la última expresión que sacamos, MC sería igual a 18 por A sobre B. Si igualamos 3 por X más 3 sobre 3, esto es igual a 18A sobre B. Y sacamos la relación B sobre A. B sobre A terminará siendo, vamos a ver, B sobre A terminaría siendo 6X sobre X más 3, haciendo un pequeño despeje. Aquí los tres se van a terminar cancelando.
Vamos a ver. No, perdón, abajo es X, no es 3. Estoy escribiendo cosas que no son. Arriba es 3 y abajo es X adicional. Ahí está. Quedará 6X sobre X más 3 al hacer ese despeje. Y luego, recordando que en la primera ecuación teníamos que X más 21 sobre X más 3 es igual a B sobre A. Y con esta última relación, que B sobre A es igual a 6X sobre X más 3, se hace la igualación. X más 21 sobre X más 3 es igual a 6X sobre X más 3. Los X más 3 se van a terminar anulando cuando pase uno a multiplicar al otro lado y solamente nos va a quedar la ecuación X más 21 igual a 6X. Esto es 5X igual 21, X igual a 21 quintos, que es aproximadamente 4.2, que además en el material lo ponen como 4,2. Así que esa sería la solución final. Solo les queda el detalle de esos angulitos que les digo, justificar por qué son iguales. Ahora les voy a compartir la solución, que es la que ha encontrado ya Sonia, para que vean que en términos de cálculos, aquí está. Ahí tenemos la solución. Esa es la del libro de Quispe. En términos de cálculos, es básicamente lo mismo que yo les he compartido a ustedes. Es la misma expresión. Uy, la cerré por error, permítanme. Aquí está. Vale. En términos de cálculos es la misma que yo les he colocado, si la pueden ver ahorita. Las mismas expresiones, pero de entrada dan el dibujo tal cual está ahí. Tal cual está ahí. Eso sí, a mí el enunciado me lo pasaron tal cual se los escribí a ustedes, así que no sé si el enunciado original aquí no está redactado como que fuera de Quispe, no sé si el enunciado original tendrá algún otro dato o no, o si ya le darán el dibujo, la verdad. Pero aquí en el dibujo están todos los trazos y los nombres que yo he usado. Sin embargo, si se fijan, el enunciado sí solo dice la solución. En el trapecio simétrico de M es igual a DC, que ¿por qué? No lo dicen. Estos llenados de ángulos de que valen beta no los explican. ¿Por qué todos esos valen beta? El triángulo ACM dice aquí, sale que X más 3 sobre X es igual a MC sobre 3. No dicen por qué. La semejanza de triángulos solo la indican, pero no dicen por qué. Los ángulos a los que yo les puse teta acá solo están sombreados, indicando que son iguales, pero no dicen por qué. ¿Ya? Y después lo demás es puro procedimiento algebraico. Igualar, sustituir, simplificar, despejar. Pero el grueso de la demostración, que es justificar por qué los ángulos aquí valen beta, por qué este lado de abajo vale también X más 3, por qué MD y DC valen A y por qué estos dos ángulos sombreados son iguales, eso no lo dicen. Así la demostración se ve bien corta, bien fácil, y estos son los problemas cuando uno encuentra ejercicios resueltos en internet. A veces uno deja problemas de tarea o en exámenes que en internet están resueltos, pero hay muchos pasos que ahí no se mencionan. Entonces, bueno, Sonia, no sé si usted que está viendo el enunciado completo, el enunciado tiene algo diferente a lo que puse yo, ¿tiene algún otro dato o tiene ya el dibujo en el enunciado?
¿O solo está en la solución? Sonia. Sonia. Ah, bueno, entonces ya ven, hay un montón de justificaciones que no están. Pero yo he tratado de irles argumentando varias cositas que ahí no están. Solamente falta la argumentación de por qué estos ángulos sombreados, a los que yo les puse teta también, valen 90. Solo es de jugar con diferentes formas de representarlos. Igualar, y ahí van a ver que en el fondo terminan dando lo mismo. Bueno, esto era lo que teníamos para la tutoría del día de hoy.